Este era un Mercedes-Benz G550 de 2014 y es un SUV fantástico para los entusiastas del automóvil. Es tremendamente capaz, fuera del asfalto, tiene una apariencia genial, se conduce muy bien, es más fiable de lo que podrías pensar y prácticamente no se deprecia. Cumplen muchos de los requisitos que buscan los entusiastas y además tiene forma de caja. Y hoy voy a analizar este G-Wagon y voy a mostrarte todos sus detalles y características. Bien, hora de hablar de los detalles y características del G-Wagon, comenzando con un poco de historia. El Jeep apareció por primera vez a finales de los 70 como un vehículo todoterreno alemán, en parte destinado al uso militar. De hecho, la G significa Geländewagen, que literalmente se traduce como vehículo todoterreno o vehículo para campo a través. Ahí fue donde empezó todo, y al principio, especialmente durante los primeros 10 años, era un vehículo bastante básico y espartano, pero muy capaz fuera del asfalto, diseñado para todo tipo de usos en terrenos difíciles. Después los civiles comenzaron a adoptarlo. A principios de los años 90 hubo un gran cambio, un rediseño para convertir el G-Wagon en un vehículo más cómodo, más amigable para el usuario y más orientado al uso civil. Ese fue el modelo con chasis W463, que es precisamente el que tenemos aquí. De hecho, el chasis W463 original se mantuvo desde principios de los 90 hasta 2018, pero para nosotros, aquí en Norteamérica, probablemente el año más importante en la historia del Jeep, aparte de su nacimiento, fue 2002, porque fue entonces cuando Mercedes-Benz decidió empezar a vender oficialmente el G-Wagon en Estados Unidos y en Canadá, y también fue cuando casi instantáneamente se convirtió en el favorito de Hollywood, de artistas y celebridades que pensaban que tenía una apariencia increíble y lo transformaron en una especie de accesorio de moda. Todo el mundo tenía un G-Wagon, lo cual, desde el punto de vista de un entusiasta, es una lástima porque bajo esa brillante fachada hollywoodiense se esconde en realidad un vehículo impresionante para los amantes de los coches. Una de las grandes razones por las que los entusiastas se sienten atraídos por el G-Wagon son sus motorizaciones. Aquí en Norteamérica, desde el 2002 hasta que esta generación terminó en 2008, el Jeep nunca ofreció nada inferior a un V8. De hecho, la inmensa mayoría de estos G-Wagon llevaban un V8, aunque algunos incluso ofrecieron un V12. Hubo una serie limitada de los G65MG equipados con motor V12. Pero independientemente de eso, nunca hubo motores turbo de 4 cilindros, ni V6 sobrealimentados, ni nada parecido. Todos llevaban motores V8 en esta carrocería. Los primeros G-Wagon norteamericanos, los que comenzaron en 2002, son famosos por su motor V8 M113, una mecánica muy fiable, sólida y robusta. Era un V8 de 5 litros con aproximadamente 300 caballos. Este G-Wagon en particular pertenece a una etapa posterior y utiliza un V8 M273 de aproximadamente 5,5 litros y unos 380 caballos. No es tan sólido como aquellos motores anteriores, pero es mucho más enérgico y deportivo, y se adapta mejor al trabajo de mover este vehículo relativamente pesado. Sí, nuestro productor y propietario de este coche eligió específicamente este año porque fue el final de la era de los V8 atmosféricos de los modelos normales G500 y G550. Después de este modelo, Mercedes-Benz pasó a utilizar un V8 turboalimentado. Sigue siendo una mecánica fantástica, pero los V8 atmosféricos tienen un atractivo especial para los entusiastas y además presentan algo menos de complejidad mecánica, lo que en teoría los hace un poco más fiables que los G que llegaron después. Pero no son solo los motores lo que hace que este G sea tan deseable para los aficionados, también está su capacidad todoterreno. A simple vista lo observas y piensas que es simplemente un SUV de lujo para gente rica, y efectivamente esa es la imagen que mucha gente tiene del G-Wagon debido a Hollywood, pero realmente es un vehículo extremadamente capaz fuera del asfalto. Un aficionado al todoterreno ve esto y observa voladizos muy cortos. En la parte delantera apenas hay voladizo, lo que significa un excelente ángulo de ataque para superar obstáculos cuando haces rock crawling o intentas trepar por terrenos complicados. Lo mismo ocurre detrás.
Hay muy poco voladizo trasero, lo que proporciona un excelente ángulo de salida, otra enorme ventaja fuera de carretera. Muchos SUV de lujo se han vuelto bastante grandes en cuanto a voladizos para incorporar una tercera fila de asientos u otros elementos. No ocurre así con esta generación del G-Wagon. También cuenta con 3 bloqueos de diferencial, delantero, central y trasero. Esa es una ventaja tremendamente importante cuando conduces fuera del asfalto prácticamente en cualquier lugar. Es una característica maravillosa que Mercedes ha mantenido en todos los G-Wagon. Además, dispone de reductora, algo que por supuesto ayuda enormemente a superar terrenos y obstáculos reales cuando abandonas el pavimento. Y en cuestiones de conducción todoterreno, el tamaño compacto del G-Wagon también ayuda. Ahora mismo probablemente estás mirando este SUV cuadrado y grande pensando, ¿tamaño compacto? ¿De qué narices estás hablando? Pues bien, el G-Wagon transmite la sensación de ser un vehículo enorme, porque es un SUV de lujo todoterreno de Mercedes-Benz, con esta apariencia tan cuadrada. Tiene una presencia intimidante e imponente, pero en términos de dimensiones reales, es diminuto. Este G-Wagon mide apenas unos 5 centímetros más de largo que el Toyota Corolla, que se vendía en 2014, y de hecho es más corto que un Honda Civic actual. No un Accord, no un Pilot, más corto que un Honda Civic. También es solamente unos 2 o 3 centímetros más ancho que el Ford Focus que se vendía en ese mismo año 2014. Por prácticamente cualquier medida de dimensiones exteriores, es un vehículo compacto. Quizás la única excepción sea la altura. Eso supone una gran ventaja cuando haces todoterreno, porque un vehículo más pequeño resulta más útil en los senderos, pero también proporciona al G una ventaja sorprendente en ciudad, donde en realidad es un vehículo bastante maniobrable. En ciudades densas y compactas, con calles difíciles, baches y pavimento en mal estado, este resulta ser un vehículo muy apropiado, tamaño de coche compacto, pero con la robustez de un todoterreno capaz de pasar por encima de baches, bordillos y cualquier otra cosa que pueda surgir. Pero por supuesto, otra de las grandes razones por las que todo tipo de personas entusiastas y no entusiastas aman el Jeep es simplemente su aspecto. Es básicamente una caja sobre ruedas, y es genial. Es funcional y tiene un propósito claro. En una época en la que los vehículos suelen estar llenos de curvas, líneas fluidas y diseños cuidadosamente esculpidos, este no pretende nada de eso, simplemente es una gran caja. Y cuando lo observas detenidamente, ves que ese lenguaje de diseño cuadrado y clásico se repite en todos los detalles. Este coche es tremendamente anticuado en el mejor sentido. Por ejemplo, fíjate en las puertas con las bisagras expuestas. Cuando se diseñó en los 70 como vehículo todoterreno, a nadie le importaban las bisagras visibles. Nunca imaginaron que algún día sería un SUV de lujo para gente rica. Así que las dejaron ahí, y siguen ahí incluso al final de la vida comercial de esta generación. Lo mismo sucede con los paragolpes, que sobresalen de la carrocería especialmente en la parte delantera. Ni siquiera se preocuparon por alinear perfectamente el paragolpes con la carrocería. Existe una separación entre ambos. Y no es un defecto de esta unidad. Todos los G-Wagon de esta época tienen esa separación. En lugar de paragolpes perfectamente integrados diseñados al estilo moderno, aquí tenemos una solución de la vieja escuela, y eso te lo recuerda cada vez que cierras una puerta gracias a ese sonido clásico de cierre. Así que, escucha esto. Y luego está también ese sonido mecánico tradicional cuando se bloquean las puertas. De hecho, esos sonidos son adorados por los aficionados al G-Wagon. Transmiten una sensación mecánica auténtica, como si realmente estuviera ocurriendo algo físico en lugar de depender de toda la electrónica moderna. Sin embargo, una desventaja de este diseño tradicional aparece en el portón trasero. La rueda de repuesto no tiene espacio para montarse de ningún otro sitio que no sea la parte posterior del vehículo. Ese era un lugar habitual para las ruedas de repuesto de los años 70, 80 y 90, pero ya no lo es hoy en día. El resultado es que va montado en el portón
portón trasero y pesa mucho. Eso significa que el G-Wagon no puede tener un portón eléctrico, una característica que encuentras en un Toyota RAV4 o en un Hyundai Tucson, pero no aquí. En su lugar, abres el portón y tienes que luchar contra el peso de esa enorme rueda de repuesto. La situación es especialmente complicada en una pendiente. No existe ningún tipo de asistencia eléctrica, simplemente una consecuencia del diseño clásico. Aunque hay que admitir que esa rueda de repuesto montada ahí atrás tiene un aspecto fantástico. Y pese a su naturaleza tan antigua, hay que reconocerle a Mercedes-Benz que hizo un trabajo increíble manteniendo vivo este diseño durante tantos años, adaptándolo y modernizándolo cuando fue necesario para cumplir normativas o satisfacer nuevas demandas de los consumidores. Por ejemplo, el Jeep no fue diseñado originalmente con canalones integrados para la lluvia, porque en los años 70 a nadie le importaba eso, así que tuvieron que añadirlos externamente, y así es como el agua se canaliza desde el techo hacia los laterales. Pero lograron resolverlo de una buena forma. Los faros de los coches modernos envuelven las esquinas delanteras para incorporar intermitentes y reflectores naranjas obligatorios por ley. Aquí, sin embargo, los faros son simplemente círculos en la parte frontal. Por eso, los intermitentes fueron colocados encima de las aletas y los reflectores se instalaron por separado en los laterales. Todo cumple con la normativa, aunque no sea la forma moderna de resolver ese problema. La cámara de marcha atrás también tuvo que colocarse en alguna parte para cumplir las regulaciones, así que la pusieron aquí. No es precisamente la solución más elegante del mundo, y es otro ejemplo de cómo fueron añadiendo elementos a este coche para mantenerlo actualizado frente a las exigencias normativas. Pero en ningún lugar resulta más evidente esta adaptación que en el interior. Al mirar alrededor se percibe claramente la convivencia de dos mundos diferentes. Por un lado está el salpicadero vertical y tradicional de la época en la que fue concebido. Por otro lado, todas las características modernas que se han ido añadiendo con el paso de los años para intentar encajar en este diseño lo mejor posible. En algunos casos simplemente no lo lograron. Por ejemplo, tenemos los portavasos. Este G-Wagon nunca tuvo verdaderos portavasos. Simplemente no había espacio. La ventaja de su tamaño estrecho es que resulta fácil de aparcar. La desventaja es un interior pequeño sin espacio para elementos como portavasos. Los primeros G-Wagon de esta generación ni siquiera tenían portavasos. Con el tiempo añadieron este único soporte conocido popularmente entre los propietarios como el portavasos canasta de baloncesto. Es el único portavasos del coche, no funciona especialmente bien y está colocado en el espacio para los pies del pasajero, donde además molesta. Lo mismo ocurre con el freno de estacionamiento. Puedes ver que está montado aquí ocupando una cantidad enorme de espacio en un habitáculo que ya va muy justo de sitio. No hay freno de estacionamiento electrónico y sigue en la vieja escuela, pero es demasiado grande. Aún así, ahí está. Así se diseñó y así tuvo que seguir siendo. Pero probablemente la forma más evidente en la que este interior no está realmente adaptado a la modernidad es la completa falta de cohesión visual. En la consola central tienes interruptores de aluminio y un marco completo de fibra de carbono que se extiende hasta la consola entre los asientos. Sin embargo, el salpicadero es estrecho, pequeño y vertical, y ambos elementos no fluyen de manera integrada entre sí como ocurría en cualquier automóvil moderno. En cambio, son muy claramente dos cosas totalmente separadas y diseñadas en momentos completamente distintos. No es precisamente el diseño interior más unificado, pero eso es lo que ocurre cuando simplemente actualizas y mejoras lo mismo durante décadas, en lugar de rediseñarlo por completo. Ahora bien, dicho todo esto, tengo que reconocer el enorme mérito de Mercedes-Benz. Han hecho un trabajo realmente bueno adaptando este interior relativamente pequeño para incorporar cada vez más equipamiento y tecnología con el paso de los años. Aquí abajo puedes ver el climatizador automático con control de doble zona para los pasajeros delanteros y una pequeña pantalla para el sistema de climatización. Eso no existía en los años 70. En la consola central tienes el sistema multimedia completo de Mercedes-Benz que encontrarías en cualquier otro Mercedes de la época, integrado de forma bastante ordenada en la consola de este coche. Y eso tampoco existía en los años 70. En la consola central tienes el controlador del sistema multimedia, del selector de marchas moderno montado en el asiento y todos los ajustes para el soporte lumbar, de muslos y de espalda integrados en este interior. El panel de la puerta, que cuando este coche era nuevo probablemente no tenía ninguna función automática,
Ahora incorpora los elevalunas eléctricos, los espejos eléctricos, los asientos eléctricos, la memoria de los asientos y el cierre centralizado eléctrico, todo integrado de forma razonablemente ordenada en un espacio que funciona bastante bien. También añadieron el control de crucero adaptativo, aunque no de la manera más elegante. Es una pequeña palanca que sobresale de la columna de dirección, pero consiguieron colocarlo aquí, junto con el volante calefactable que se controla mediante otra palanca que también sobresale de la columna de dirección. De nuevo, no está integrado de forma brillante, pero lograron incorporarlo. A medida que los gustos de los compradores cambiaban y exigían más equipamiento, Mercedes-Benz encontró la forma de hacerlo realidad. Y luego, por supuesto, está la pantalla del sistema multimedia. Sí, ha instalado una pantalla multimedia más grande de postventa en este G-Wagon, pero en realidad es bastante impresionante porque imita la apariencia de la pantalla original de Mercedes-Benz, de modo que parece de fábrica. Además, permite utilizar Apple CarPlay, lo cual es fantástico. Incluso se conecta a la cámara de marcha atrás, por lo que al engranar la marcha atrás puedes ver lo que hay detrás de ti. Todo parece completamente original, pero incluso la pantalla original, que es un poco más pequeña, aunque no sea tan avanzada ni tan moderna como esta, o como las que llevan los G-Wagon actuales, seguía siendo una pantalla. Una vez más, no está perfectamente integrada en el diseño general del interior, pero aún así encontraron la manera de incluir una pantalla moderna, una cámara de marcha atrás y todas esas cosas que los compradores querían cuando este coche era nuevo. Lo mismo ocurre con el cuadro de instrumentos. Los relojes se hicieron más grandes porque tenían que mostrar velocidades más altas, pero además integraron una pantalla LCD completa en el centro. Y cuando arrancas el coche aparece una imagen de un G-Wagon y después puedes configurarla para mostrar todo tipo de información del vehículo, exactamente igual que en cualquier otro Mercedes-Benz de esta época que hubiera sido diseñado la semana pasada en lugar del siglo pasado. Todo esto puede no parecer especialmente difícil, pero la realidad es que adaptar este interior estrecho, vertical, pequeño y de diseño antiguo para añadir todo este equipamiento de forma progresiva fue un trabajo considerable. Era más bien, los compradores quieren esto ahora, bien, pues tenemos que hacer un cambio. Ahora quieren aquello, pues hagamos esto, y así sucesivamente. Todo eso es en realidad un trabajo bastante bueno. Puede que no sea el diseño más cohesionado, puede que todavía existan compromisos, pero resulta bastante impresionante que lograran hacerlo y que además mantuvieran los bloqueos de diferencial justo en el centro. 1, 2, 3, ahí mismo, en medio. Y no puedo hablar por todos los propietarios del G-Wagon, pero yo tengo uno de estos y utilizo los bloqueos de diferencial constantemente. Es una característica maravillosa que convierte a este vehículo en un todoterreno especialmente impresionante. Y es genial que incluso en la era del lujo sigan colocándolos en primera línea, como si fueran la característica más importante del coche. La fila trasera, sin embargo, quizás sea un poco menos impresionante. Lo más evidente es su tamaño. Hay un espacio razonable en los asientos delanteros y obviamente mucha altura libre para la cabeza en todo el vehículo gracias a su diseño, pero el espacio general detrás no es especialmente bueno. El asiento delantero está ajustado, como yo me sentaría, y mis rodillas en la parte trasera están prácticamente tocándolo. Es tolerable, pero desde luego no es enorme. Es una de las desventajas del reducido tamaño exterior que mencioné antes y que resulta tan beneficioso cuando circulas por senderos. Dicho esto, hay algunas características agradables integradas en la parte trasera. Por ejemplo, aquí tienes portavasos. Delante no los tienes, pero los pasajeros traseros sí, porque añadirlos fue tan sencillo como colocarlos en el suelo. También tiene salidas de aire para la climatización trasera, algo que probablemente tampoco fue fácil de integrar en un diseño que nunca se concibió para ello, pero ahí están. Y es una característica que esperarías encontrar en un vehículo de este precio. También dispones de una toma de corriente tipo encendedor, algo bastante habitual en coches de esta época, pero también existen ciertas desventajas. Por ejemplo, no tienes un reposabrazos central para los pasajeros traseros, algo que prácticamente todos los demás vehículos de este segmento ofrecen. Además, el diseño del asiento trasero es bastante antiguo, con una base plana y un respaldo plano, claramente no pensado para ofrecer la máxima comodidad posible. Eso incluye también la ausencia del reposabrazos. Para el pasajero central hay un cinturón de seguridad que baja desde el techo. Eso se hizo para cumplir las normativas que aparecieron en esa época y que exigían que todos los pasajeros dispusieran de un cinturón de 3 puntos. Algunos fabricantes optaron por colocarlo en el techo como solución temporal hasta poder diseñar algo mejor. Y mantenerlo así, como hizo el G-Wagon, prácticamente grita a los 4 vientos. Este coche fue diseñado antes de que existiera esa normativa. Lo mismo ocurre, por cierto, con los anclajes para sillitas infantiles. Notarás que no están en los respaldos de los asientos traseros. En su lugar, son estos elementos integrados en el suelo del maletero.
Para la mayoría de las sillitas infantiles eso no supone ningún problema porque la correa de anclaje es muy larga y puede llegar hasta allí, pero resulta interesante que los asientos no fueran lo suficientemente resistentes como para instalar los anclajes directamente en ellos, algo que vuelve a reflejar un diseño de la vieja escuela. Y cuando sujetas una sillita infantil a esos anclajes, evidentemente estás ocupando espacio de carga porque la correa atraviesa el maletero en diagonal, dificultando el transporte de objetos grandes. Pero ya que estamos hablando tanto del maletero, vamos a echar un vistazo. Abrimos el portón con la enorme rueda de repuesto. Vale, estoy exagerando un poco, pero realmente pesa bastante. Y al abrirlo se descubre una zona de carga sorprendentemente grande. Es muy profunda en longitud y muy ancha. Y obviamente es gracias al diseño cuadrado del vehículo. Hay bastante espacio de carga aquí atrás. Supongo que eso formaba parte de los requisitos originales del proyecto, ofrecer una buena capacidad de carga, y ha permanecido así a lo largo de todos estos años mientras el coche evolucionaba. Aquí atrás me sorprendió descubrir algo. En el interior del portón trasero hay una toma de corriente de 12 voltios tipo encendedor, lo cual es una característica práctica y una adaptación bastante impresionante de este vehículo a los tiempos modernos. Pero aún más impresionante es esto. Si abres este pequeño panel, encuentras una toma de corriente doméstica estadounidense. Una toma normal, donde puedes enchufar dispositivos, como si estuvieras en casa. Y me sorprende porque conduzco coches completamente nuevos, modelos de 2026, que todavía no ofrecen una toma de corriente doméstica. Y este G-Wagon adaptado a los tiempos modernos sí que la tiene. Así que, coches modernos, no tenéis ninguna excusa para no poner algo así. También es interesante observar, hablando de adaptaciones modernas, que todo lo que hay en el interior del portón es una adaptación posterior. Esta tercera luz de freno no existía en los primeros diseños del G-Wagon, la añadieron más tarde cuando se convirtió en una exigencia legal, y encima de ella está este pequeño panel que corresponde al sistema de sensores de aparcamiento. Se ilumina a medida que te acercas a objetos mientras das marcha atrás. Eso tampoco existía en los G-Wagon. Lo añadieron después, la tercera luz de freno llegó más tarde, los sensores de aparcamiento llegaron más tarde y tuvieron que adaptarse. Y la verdad es que me hicieron un trabajo bastante bueno. Es otro ejemplo más de hecho. Y una última peculiaridad interesante del portón. Me gusta que hayan incluido una manija en el interior, ya que es una puerta pesada. Cerrarla con fuerza resulta mucho más fácil gracias a esa manija. No es un portón eléctrico, pero al menos tienes una forma cómoda de cerrarlo. Bueno, hasta aquí los detalles y características, pero quiero hablar brevemente de lo que ocurrió después con el G-Wagon. Este es un modelo 2014 y esta carrocería se mantuvo hasta 2018. En 2019, el G-Wagon fue rediseñado completamente por primera vez, básicamente en toda su historia. Y Mercedes-Benz decidió abrazar plenamente aquello en lo que se había convertido un sub de lujo para la élite de Hollywood. Lo hicieron más caro, le dieron más espacio interior, más equipamiento, más elementos de lujo. Todo se volvió aún más hollywoodiense que en esta generación. Ahora bien, el nuevo G es fantástico, es maravilloso, sigue siendo igual de capaz de fuera del asfalto y resuelve muchos de los compromisos que tenía este coche, como el interior pequeño, el diseño poco cohesionado o el problema de los portavasos. Todo eso es mejor en el nuevo modelo, pero le falta algo. Los antiguos G-Wagon, como este, tenían una personalidad especial. Una sensación de estar profundamente conectados con una historia auténtica y tradicional. La atmósfera clásica del interior, la sensación mecánica, todo parecía un poco más especial, al menos para los entusiastas comparado con el coche moderno, donde todo es simplemente demasiado fácil. Y creo que por esa razón los valores de estos modelos siempre seguirán siendo fuertes. Y de hecho ya lo son. La depreciación de estos coches es muy limitada porque existe un enorme cariño por parte de los aficionados. Y creo que eso probablemente continuará. En cualquier caso, esa es la historia de este G. Y ahora es el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Muy bien, conduciendo el G-Wagon. Yo poseo un G-Wagon de esta misma generación, y sin embargo, cada vez que conduzco el The Sim, este coche, siempre me sorprende lo diferente que se siente y cómo Mercedes-Benz fue capaz de dar una personalidad distinta a todos estos G-Wagon. Mi G, mi modelo del 99, con el viejo M113 o M119,
Es un coche que describiría como pesado, torpe y lento. La transmisión es lenta, la dirección es imprecisa. Se siente más antigua y resulta curioso porque me subo a este coche, que es 15 años más moderno, pero sigue perteneciendo a la misma generación, con la misma arquitectura, el mismo chasis y prácticamente la misma base mecánica. Y aún así se siente muchísimo más moderno. Y es algo que resulta bastante asombroso. Siempre me ha sorprendido lo bien que Mercedes hizo su trabajo manteniendo al G-Wagon relevante incluso cuando su diseño era increíblemente antiguo. Al final, este coche dejó de producirse en 2018 después de haber sido diseñado y puesto a la venta en 1990. Y aún así, sus raíces se remontaban a los años 70. Realmente no hubo un rediseño completo y total hasta 2019, cuando prácticamente ya no compartía ninguna pieza con el modelo anterior. Y me sorprende lo mucho más moderno que se siente este coche cuando me subo a él comparado con el mío. Y con eso quiero decir que el motor es mucho más dispuesto, tiene mucha más respuesta y energía, aunque las cifras de potencia no sean tan diferentes. Este coche tiene unos 80 caballos más que el mío, pero la diferencia no es tanto el rendimiento puro, sino la sensación general. El motor de mi viejo G-Wagon simplemente se siente viejo y lento. Este se siente moderno, agradable y suave. La transmisión es mucho más suave, mucho más rápida a la hora de arrancar, reducir en marchas y ponerse en movimiento. La calidad de marcha probablemente sea la diferencia más grande. El comportamiento general y la sensación de conducción son muchísimos más firmes. Es una diferencia realmente increíble. Lo mucho más sólido que se siente este coche, lo mucho más moderno y mejor ejecutado que está. Y estoy seguro de que eso se debe a muchos factores. Una cremallera de dirección completamente diferente, una dirección mejor en general, una suspensión mejorada, simplemente 15 años menos de desgaste. Hay muchas cosas que contribuyen en ello, pero este coche es realmente bastante utilizable. Mi viejo G-Wagon ha quedado relegado a un uso ocasional, más bien por diversión, porque simplemente se siente como un coche de antiguo. Este, en cambio, es un coche muy fácil de conducir, de usar a diario y de aprovechar, a pesar de su edad y de su diseño cuadrado y de esa presencia tan imponente, esa imagen de coche cuadrado de tipo rico. En realidad es un vehículo muy fácil de usar y de conducir. También me sorprende lo controlado que se siente desde el punto de vista dinámico. No es tan torpe ni tan lento como uno podría pensar. Los Range Rover Classic antiguos también son cuadrados, elegantes y lujosos. Y uno esperaría que tuvieran esa sensación de robustez, pero no la tienen. Este Jeep sí la tiene exactamente. Todo transmite seguridad, la dirección transmite seguridad, el comportamiento dinámico también. Hay una maravillosa sensación de solidez en toda la experiencia de conducción que resulta muy agradable. Y sinceramente, es un coche bastante bueno para conducir. El consumo de combustible probablemente sea malo, pero va sentado maravillosamente alto y una vez más estás en un vehículo sorprendentemente ágil, tanto por dimensiones como por dirección y comportamiento. No es un deportivo en absoluto y no se conduce como uno, pero resulta menos aparatoso de lo que yo imaginaba, y creo que menos aparatoso de lo que la mayoría de la gente imaginaría. Simplemente no es tan grande, de verdad que no lo es. Esa es una de las ventajas de un diseño que tiene sus raíces en otra época. Las desventajas, por supuesto, son que el espacio interior no es tan bueno, el aprovechamiento del habitáculo tiene que verse comprometido, hay ciertas concesiones debido a su tamaño relativamente pequeño. Pero las ventajas también están ahí. En general, me encanta un buen G-Wagon. Creo que son vehículos fantásticos, son fiables, son capaces fuera del asfalto, son relativamente asequibles de mantener porque no pierden valor y además son fiables. Y también porque comparten muchas piezas con otros modelos de Mercedes-Benz y los repuestos son bastante fáciles de conseguir. Creo que el principal problema de imagen de cualquier G-Wagon siempre será precisamente su imagen. Por muy atractivos que sean para los entusiastas debido a sus capacidades, también son propiedad de muchas personas que no son entusiastas del automóvil y han obtenido la reputación de ser coches para celebridades y para un tipo de público con el que quizás no quieras asociarte necesariamente. Sí, sé cuál es su reputación, sé las connotaciones que tiene, pero es genial, es bueno, es fiable y tiene tantas ventajas que simplemente voy a conducirlo y esperar que la gente no piense que soy un tiburón. Creo que esa es la única cosa con la que tienes que lidiar, junto con el consumo de combustible. Y así es el Mercedes-Benz G550 de 2014.
Realmente es un excelente SUV para entusiastas, es tremendamente capaz fuera de la carretera y sorprendentemente divertido de conducir en carretera. Es ágil y sólido, tiene una apariencia fantástica, es fiable, me encantan estos G-Wagon. Yo mismo tengo uno y puedes comprar este en Cars and Beats. En cualquier caso, ahora es el momento de darle una puntuación. Y la puntuación es de 55 de 100. El G65 obtiene una puntuación más alta en las categorías de fin de semana, por supuesto, pero es muy caro y está bastante perjudicado por ese ineficiente motor V12. En conjunto, el G550 es bastante equilibrado, es razonablemente divertido considerando sus capacidades fuera del asfalto y al mismo tiempo bastante agradable de conducir en carretera gracias a sus dimensiones ágiles, su buena potencia y una calidad de marcha más que aceptable.